Hola, soy Bernabé Galán, presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Córdoba. Te doy la bienvenida a tu casa, a tu colegio. Te podemos ofrecer asesoría jurídica, laboral, fiscal y además formación e investigación. Siempre que nos necesites, acude a nosotros porque estamos para ayudarte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la mesa que organiza el Colegio de Médicos de Córdoba sobre la atención primaria. Voy a empezar con una frase que todo el mundo conoce, que se llama que quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabe a dónde va. Estamos en una situación actualmente, debido a la pandemia, de agotamiento, de estrés, una situación comprometida, de incertidumbre, pero sobre todo porque hay una descoordinación política de no toma de decisión basado en fundamentos sanitarios, sino más bien la política se ha metido por medio. Y entonces está afectando demasiado a la atención primaria y desde el colegio hemos querido poner nuestro granito de arena convocando esta mesa redonda o esta mesa de discusión, porque el personal de atención primaria está llegando a un extremo peligroso. Los cuatro que nos encontramos aquí somos cuatro profesionales que estamos enamorados de lo que fue la reforma de la atención primaria, hemos trabajado intensamente durante mucho tiempo en ella y la conocemos perfectamente, tanto desde la atalaya de los puestos directivos que ocupamos, como al pie del cañón, como normales profesionales de la sanidad y de la atención primaria. Me acompañan ahora don Serafín Romero Agüit, que es médico de Posada, médico de familia de la Zona Básica de Salud de Posada, fue presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, también secretario general y presidente de la Organización Médica Colegial. En la actualidad es asesor técnico de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. También don José Luis Gutiérrez Sequera, que es directivo del Servicio Andaluz de Salud, con más de 10 años de experiencia en gestión de centros sanitarios y ha explorado todos los ámbitos posibles asistenciales. Director asistencial, gerente de áreas, gerente de hospitales de especialidades, gerente de atención primaria. Ahora está como gerente regional de acceso al mercado en los laboratorios Servier, pero también tiene en su haber máster en gestión de centros y servicios de salud, máster en metodología de la investigación en ciencias de la salud y experto en bioética y en gestión de cuidados. Asimismo, don Luis Palenzuela Rodríguez, médico de familia de Almodóvar del Río, perteneciente a la Zona Básica de Salud de Posadas también, es vicepresidente tercero del colegio y es el responsable del grupo de formación de nuestro colegio. Y un servidor, Bernabé Galán, médico de Fuente Palmera, en la que también fui director de la zona básica, también fui director de distrito de Alto Guadalquivir y en la actualidad soy presidente del Colegio de Médicos.
Como he dicho antes, todos somos firmes defensores e impulsores de la atención primaria. La reforma de la atención primaria que comenzó como un impulso a lo que se venía haciendo, que lo venían haciendo hasta entonces individualmente y de manera no coordinada los sanitarios que se llamaban, o que decíamos, titulares, ¿no? Tanto médicos, practicantes, que se llamaban entonces a las enfermeras actuales, veterinarios, farmacéuticos y matronas titulares. A partir del año 1984 comienza la reforma en España, cumpliendo, digamos, casi como un mandato que emanó de la Conferencia de Alma Ata en 1978 con la frase, con el eslogan de Salud para todos para el año 2000. La reforma supuso un importante paso en la sanidad, porque ponía la atención primaria como el soporte fundamental del Sistema Nacional de Salud y centraba al individuo, a la persona, dentro del sistema como el objetivo principal. Pero es que también se le iba a tratar integralmente, no como portador de una enfermedad, sino integralmente, tanto a él como a la familia, como a la sociedad. Previamente se habían preparado la especialidad de medicina de familia y se estaban preparando los equipos de atención primaria, tanto para posteriormente llevar a cabo desarrollar esa función. De una manera coordinada y protocolizada. Los presupuestos se ampliaron, se invirtió bastante en personal y en equipamiento y en edificios. Se hicieron centros de salud nuevos, se adaptaron los que ya existían, total, que se pasó también de 2 horas de consulta que pasaban entonces los médicos y los enfermeros pues a su lado, a 7 horas. Se abrían los centros de salud a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero no se cerraban. Yo, por ejemplo, cuando inauguramos el Centro de Salud de Fuente Palmera, dije, se abren hoy las puertas de este centro de salud, pero no se van a volver a cerrar. ¿Por qué? Pues porque a partir de las 3 permanecía abierto a la ciudadanía para ofrecerle el servicio de atención continuada para atender las urgencias que se fuesen presentando entonces. Pero es que no solamente emplearíamos esas 7 horas en la consulta que como se venía haciendo hasta entonces, sino que se ampliaba a consultas programadas. Había personas que necesitaban estar más tiempo con ellas, atendiéndolo más tiempo, consultas programadas, de programa, y también se ampliaba a la comunidad. Se salía a la calle, no a hacer aviso domiciliario, sino a estar con la comunidad y prestarle atención en el aspecto preventivo y de promoción de la salud. Y lo más importante también, porque daba pie a la educación para la salud y a estar en colegios, porque ya sabéis que el cambio de actitudes y de hábitos en los niños es mucho más fácil hacerlo que en las personas mayores. Pues empezamos a funcionar así, y todos tan alegres, tan contentos, tan felices, pero porque teníamos más tiempo para atender a los pacientes, éramos mejor valorados, y eso nos posibilitaba y nos animaba a trabajar en equipo, que era importantísimo. Pero esta euforia pues fue disminuyendo poco a poco, conforme se fueron dejando de sustituir las ausencias, minorando las inversiones, minorando también los medios diagnósticos, masificándose las consultas, y las quejas de los ciudadanos comenzaron a surgir. Y las quejas no iban en contra de la Administración, que eran, digamos, los culpables del deterioro, sino que iban en contra del primero que se encontraba en la primera línea, que éramos nosotros, los profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, pues, poco a poco se fueron abandonando programas, se fueron abandonando cirugía menor ambulatoria que se hacía, ecografías, consulta programada, etcétera, etcétera. No había tiempo nada más que de pasar consultas. Entonces, la gente también se fue quemando, digamos. Y aquellos
incipientes programas que se habían empezado a hacer con la comunidad, pues también no había tiempo de atenderlos, ¿no? Y con lo importantes que eran, pues, por ejemplo, los programas de radio, los periódicos que se sacaban, los boletines, las reuniones con las asociaciones de vecinos, la presencia en los colegios, etcétera, con lo importante que es. Y lamentablemente en aquellos tiempos no estaban tan extendidas las redes sociales, que nos hubieran venido muy bien en aquel momento para fortalecernos. En resumen, que toda nuestra esperanza pues se fue viniendo abajo, ¿no? Entonces, pues, en esta reunión lo que queremos es, pues, discutir algunos aspectos y al final, pues, hacer alguna propuesta de mejora con objeto de que o se nos tengan en cuenta o al menos dar esas ideas, ¿no? Pero siempre, al final, siempre nos encontramos con muros políticos, ¿no? Con muros políticos en los cuales piensan de una manera cortoplacista, a golpe de efectos electorales, y entonces no planifican a largo plazo, como sería conveniente, ¿no? Y casi siempre una falta de sinceridad en lo que nos comentan los políticos. Poco tengo más que decir, pero se está hablando ahora mucho de que con el plan de recuperación, transformación y resiliencia van a venir a España 70.000 millones de euros, y ¿sabéis de esos 70.000 millones cuánto va a sanidad? Pues el 1,56%. Que han dicho que en gran parte que la prioridad fundamental va a ser reforzar la atención primaria, pero se callan que el 75% de ese dinero va a ir a la atención especializada, a equipamiento hospitalario. Entonces nos queda poco para la atención primaria, que cierto es que no puedes comparar el gasto de aparataje de un hospital con lo que puedes utilizar en atención primaria. Ya quiero dar paso a José Luis Gutiérrez, que nos comentará acerca del modelo de gestión de la atención primaria y compararlo con el hospitalario, si puede ser, y si sería conveniente cambiar el primero. Que nos comente si ha servido para algo el modelo que tenemos, qué cree que piensan los profesionales acerca del mismo. Él, cuando yo lo conocí, era un experto en comunicación, o sea, un fenómeno en comunicación, y la verdad que la comunicación es importantísima en nuestra función. Que nos diga si la gestión, si se está gestionando bien la comunicación en atención primaria, y si son los ciudadanos conscientes del valor que tiene la atención primaria, tanto para ellos como el potencial que tiene en su capacidad de resolución si dispusiéramos de esos medios. Así que la palabra es tuya, José Luis. Pues muchas gracias, Bernabé, muchas gracias al Colegio de Médicos por la invitación. Se agradece que se acuerden de uno, a pesar de llevar ya 2 años con la coleta de la función directiva cortada, ¿no? Y dedicándome ahora a otras cosas. Bueno, yo voy a intentar responder algunas de las cuestiones que tú me has planteado y quiero que sea desde dentro, aunque ahora esté fuera, pero bueno, desde la experiencia y desde el corazón, que como tú bien has dicho, pues yo me crié en primaria tanto en lo asistencial como en lo directivo también, ¿no? Empecé en primaria, luego tuve la oportunidad de dirigir hospitales también y al final acabé la etapa directiva también en el distrito Málaga, atención primaria. Entonces, bueno, tengo ese corazón ahí, desde ese corazón quiero hablar, ¿no? Yo quería poner sobre la mesa una cosita que la discutimos después, si queréis, y es que creo que es el momento de escribir un nuevo relato de atención primaria, bajo mi punto de vista. Alguno estará pensando, ¿otra vez? ¿No? ¿Otra vez vamos a escribir el relato de la atención primaria? Pues yo creo que sí, que es momento, ¿no? Porque han pasado cosas, ha pasado una pandemia, y alguien pensará también, bueno, pero es que la pandemia lo que hace es reafirmarme en el relato que ya había, que es que faltan recursos, ¿no? Pero no me refiero a eso, me refiero a que han pasado cosas que yo, que las he visto en este caso desde fuera, me ha sorprendido gratamente la capacidad que ha tenido, no solo la primaria, sino también el hospital,
para hacer cosas que siempre nos habían parecido imposibles, ¿no? Bueno, pues una teleconsulta, una preconsulta por teléfono para decidir cuál es el mejor escenario para atender a esa persona y el mejor espacio para atenderla, previamente a que aparezca por el centro de salud, una especial coordinación que en algunos sitios se ha profundizado mucho con el hospital, donde se ha podido establecer un diálogo clínico entre el médico de familia y el del hospital, rompiendo ese triángulo vicioso de primera, revisión y alta. Es decir, cosas que parecía que nunca se podían romper y la pandemia ha hecho que se rompan. Y yo creo que por eso es el momento de aprovechar todo eso bueno, que sea, a pesar de que la pandemia también ha puesto de manifiesto las carencias y todo lo que tú quieras, pero yo creo que ese es el momento y por eso creo que hace falta un nuevo relato. Pero un nuevo relato más que desde la reivindicación, que bueno, puede ser justa, legítima o ya veremos, pero sobre todo desde el valor, es decir, hacer un relato de valor de atención primaria nuevo. Porque además se está poniendo muy de moda el concepto de medicina o de salud basada en el valor. Y como todas las modas o todas las tendencias que ha habido en sanidad, hay una oportunidad de que primaria se suba al tren antes de que arranque, porque con otras cosas, primaria se ha subido al tren de las nuevas tendencias, pero siempre cuando estaba en marcha, ¿no? Yo creo que en este momento es una oportunidad de subirse a esta visión del relato basado en el valor. A partir de ahí, poniéndolo sobre la mesa, que creo que hay que hacer un nuevo relato basado en el valor, en sanidad también tenemos un problema. Muchas veces sabemos lo que cuestan las cosas antes de saber lo que valen. Y si nosotros decimos que hacen falta X médicos de familia o X enfermeras en primaria, sabemos cuánto cuesta eso, porque le ponemos números y rápidamente lo sabemos. Ahora, ¿cuánto vale? Es decir, ¿qué valor va a aportar eso directamente al ciudadano? Eso es lo que quizá hay que dar una vuelta de tuerca y ser un poquito más preciso en qué podemos esperar si mañana primaria tuviera los recursos que dice que necesita, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista como antiguo directivo esa es mi visión y la que yo tendría en la cabeza, ¿no? Hay otra cosa también, el valor, la salud que podemos entender nosotros que supondría un incremento de recursos, luego también tenemos que saber si el ciudadano, como tú bien has dicho antes, lo valora realmente o cuánto lo valora. Y eso no lo sabemos, es decir, sabemos la encuesta de satisfacción, tenemos el feedback de los pacientes que digamos son clientes habituales, ¿no?, de la primaria todos los días, pero luego hay un segmento de población que le dice adiós al centro de salud cuando el niño cumple 14 años y que vuelve cuando tienen 60. ¿Qué piensa esa gente de la atención primaria? ¿Qué valor le otorga a la atención primaria los de mi generación, que ahora mismo no frecuentamos mucho el centro de salud? Porque lo que está claro es una cosa, el valor que otorga un ciudadano a un bien es el valor que también al final otorga el gobernante. Hemos visto hace una semana lo que ha pasado en Madrid, una propuesta brillante que ha ganado las elecciones porque ha conectado con lo que la gente valoraba en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que hay que invertir en ese esfuerzo de relato de valor para que el ciudadano reconozca el valor de la primaria, ¿no? ¿Y cuánto valoran los ciudadanos las cosas, ¿no? Esa es una pregunta también difícil de responder, ¿no? Hay una metodología que se ha utilizado en algunos países que se llama valoración contingente, ¿no? Se le pregunta al ciudadano cuánto pagaría usted, por ejemplo, por tener un parque infantil en su barrio, ¿no? Y bueno, si la gente dice, yo pagando no quiero parque infantil, prefiero no tenerlo, pues se descubre que ahí no le aporta valor a la gente del parque infantil y no se hace, ¿no? Otra manera es a los que lo tienen, preguntarle y decirle, oiga, ¿cuánto pagaría usted porque no se lo quitemos, ¿no? Y de esa manera se tiene una idea de cuánto valora el ciudadano las cosas. Y otras veces lo que se hace es comparar, pues ¿qué quiere usted? ¿Un parque infantil o aumentar las paradas de autobús? Y los ciudadanos deciden. Entonces, bueno, yo quería proponeros ahora un ejercicio de ciencia ficción basado en esto de la valoración contingente y que imaginemos una ciudad imaginaria, de un país imaginario, y llega un gobierno imaginario y dice, voy a invertir en sanidad aquí, en esta ciudad. Y hay dos alternativas, renovar la sala de hemodinámica del hospital, porque está antigua y hay otras más modernas, funciona bien, pero hay otras con más tecnología, o su equivalente económico, que es poner 5 médicos de familia y 5 enfermeras durante 2 años en primaria. No os voy a pedir que digáis qué dirían los ciudadanos, porque yo tampoco lo sé, pero sí os voy a pedir que hagáis la reflexión de cómo construiría yo un relato de valor desde primaria para convencer al ciudadano de que la apuesta tiene que ser por esos 5 médicos de familia y por esas 5 enfermeras. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el quid de la cuestión, es decir, y también tomamos conciencia de lo complicado que es construir un relato de valor de verdad, y no quedarse solamente en decir necesito más recursos, sino construir un relato que convenza en ese sentido, ¿no? O he mentido, yo sí sé lo que dirían los ciudadanos, que me pongan las dos cosas, ¿no? Seguramente. Pero bueno, esto pone de manifiesto también que hay un elemento que siempre obviamos cuando hablamos de aumentar recursos, que es lo que se llama el coste de oportunidad. Es decir,
y que es algo tan básico como que el dinero que se emplea en una cosa no se puede emplear en otra, y eso es muy de perogrullo, ¿no? El dinero no se puede utilizar dos veces. No sé si recordáis hace poco una campaña que hizo A3 Media que se llamaba Constantes y Vitales, ¿no? Una campaña para recoger firmas para aumentar hasta el 2% del PIB la inversión en ciencia. Bueno, la gente firmaba a cascoporro, todo el mundo firmó eso. Y mi pregunta es, ¿alguien preguntó de dónde lo vamos a sacar? Y yo creo que no, vamos, la gente firmaba, sí, ¿quiere usted dar más dinero a la ciencia? Por supuesto que sí. Oye, a lo mejor resulta que si para ponerlo en la ciencia lo vas a quitar de una cosa que a mí me parece más importante que la ciencia, pues a lo mejor no firmo. O si en vez de ponerlo en la ciencia, pues, o sea, para llegar al 2% en ciencia me va a poner un peaje en la autovía, pues a lo mejor tampoco firmo, ¿no? Es decir, a la hora de construir ese relato hay que tener en cuenta que cuando pedimos recursos, esos recursos tienen que venir de algún sitio y si se usan en nosotros, no se van a usar en otra cosa. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta antes de escribir ese relato, ¿no? Luego, primaria para construir un relato de valor, si no se ha hecho hasta ahora es porque no es fácil tampoco, ¿eh? No es sencillo. Hay un problema de fondo también, de primaria siempre se habla los domingos por la tarde. Es decir, los domingos por la tarde todos estamos en casa, ¿no? Y estamos relajados y tranquilos y hacemos unos propósitos que te mueres para la semana siguiente. Voy a ir al gimnasio, voy a ir a visitar a mi tía, la que no he ido hace no sé cuánto, y luego resulta que llega el lunes y empiezan las urgencias, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que primaria siempre se habla de ella con unanimidad, de que hay que poner más recursos y que hay que apostar por ella, pero siempre en un escenario de sosiego. Y luego cuando llega la urgencia del lunes, pues viene la historia. Si nos acercamos al documento más reciente estratégico sobre primaria, que es el BOE de 2019, pasa eso, que ese documento se hizo, el 2019 era domingo por la tarde, el 2020 llegó el COVID y llegó el lunes, ¿no? Pero no he sacado a colación el documento por eso, lo saco porque cuando uno lo lee, otra de las dificultades que tiene primaria, creo yo, y que tiene que ponerse las pilas para construir ese discurso y ese relato de valor, es que uno empieza a leer los recursos que aparecen ahí, y aparece aumentar el número de médicos, aumentar el número de cupos, aumentar la autonomía de la agenda, y tú dices, esto lo han escrito los médicos de familia, clarísimo. Pero siguen leyendo y dice, aumentar las enfermeras, pone una al menos por cada médico, y que sean especialistas, dice, esto lo han escrito las enfermeras. Entonces, a veces también da la sensación de que cuando primaria habla, no habla con un discurso único, sino que hay varios discursos, y es un discurso, permitidme la expresión, Frankenstein. Es decir, cada uno ha pegado ahí sus propios intereses profesionales. Y por si fuera poco, no en no pocas ocasiones esos discursos entran en conflicto. Los médicos levantáis la mano cuando las enfermeras van a hacer no sé qué que no deberían hacer, y las enfermeras no se quedan atrás, que también levantan la mano cuando parece que los farmacéuticos van a hacer no sé cuánto. Entonces, claro, la sensación de cara a la ciudadanía quizás puede ser, oiga, pónganse de acuerdo ustedes primero a puerta cerrada y luego ya vemos los recursos que necesitan. Yo creo que eso también es un paso que hay que dar, el hablar con una única voz, y eso hasta ahora creo que tampoco se ha producido, ¿no? Luego hay otras dificultades también que hay para construir ese discurso, ese relato de valor, y es que el hospital, como tú decías antes, el hermano mayor que le llamo yo, y yo como he estado en los dos lados, pues me considero de los dos lados, el hermano mayor es verdad que lo tiene más fácil para construir un relato de valor, por algunas razones, y no tiene nadie la culpa, no es que haya una mano negra, ni es que haya nadie favoritismo, sino simplemente tiene elementos que le facilitan construir su propio relato de valor. Por ejemplo, el primero, la tangibilidad de las cosas, tangibilidad material. El hospital es un edificio que se ve, que se percibe, que tiene una identidad propia. Primaria está diseminada. Eso ya parece que no, pero un elemento que ayuda a construir el relato. Una resonancia magnética de 3 Tesla es un cacharro impresionante que vale un dineral, para el cual hay que hacer una obra que te muere, y es mucho más tangible y mucho más perceptible por el ciudadano que un ecógrafo de primaria. Entonces, eso facilita mucho el discurso. El problema es que primaria tiene que construir su relato no en base a cuánto vale el ecógrafo y cuánto vale la resonancia, sino cuántas personas se van a beneficiar del ecógrafo y cuántas personas se van a beneficiar de la resonancia de 3 Tesla, ¿no? Pero a menudo intenta construir el discurso con los mismos parámetros que el hospital y eso es difícil. Claro, te dicen, pues es que en la foto de la resonancia caben 7 y se ve la resonancia, en la foto del ecógrafo nos ponemos 2 y lo tapamos. Nada más que así es, ¿cómo lo vendo yo esto, no? Pero bueno, hay que darle esa vuelta, ¿no? Yo creo que eso es así. Otra cosa que tiene también el hospital a su favor para construir su relato,
Pues que tiene más datos que primaria. Lo comentaba antes, es decir, tú le preguntas a un gerente de hospital cuánto vale reducir la lista de espera de catarata en un 20% en 12 días y te lo clava al céntimo. Tú le preguntas a un gerente de primaria cuánto vale reducir un 30% la tasa de diabéticos mal controlados y se encoge de hombros y te dice, pues vamos a ver si lo podemos calcular, si lo aproximamos, voy a llamar a la escuela que me ayude, no sé, ¿no? Porque realmente nos falta esa parametrización mucho más fina de los datos que generamos de actividad, ¿no? Y el hospital sí que lo tiene. Otro elemento a favor del hospital en cuanto a construir el relato, el poder de la marca. El hospital es una marca en sí misma y además lo ha trabajado muy bien. Y el nuestro, el Reina Sofía, lo ha trabajado especialmente bien, el tema de la marca. Mientras que tú tienes un pedazo de marca como el hospital, la mayoría de la población a lo mejor no sabe lo que es un distrito. Entonces eso también dificulta construir ese relato sobre la importancia de primaria, ¿no? Luego hay otro tema, el poder de lo emocional que tiene, lo episódico y lo crítico desde el punto de vista clínico, ¿no? La niña del trasplante del otro día, el bebé, ¿no? Son casos muy concretos, muy episódicos y muy críticos que tienen mucha fuerza emocional y que permiten comunicar y llegar a la población y ofrecer una imagen de valor al ciudadano con mucha más potencia que otro tipo de episodios, ¿no? Entonces, bueno, eso también juega a favor. Luego hay otro tema, que es la conceptualización social que hay del riesgo y la probabilidad. Lo decíamos antes, la resonancia de 3 telas, a lo mejor yo no la tengo que usar nunca, un ecógrafo de primaria posiblemente sí, pero eso hay que hacerlo percibir, porque a menudo nos gustan las dicotomías, y con el COVID lo hemos visto, ¿no? La gente decía, ¿esto contagia o no contagia? ¿Esto protege o no protege? ¿No? Casi todo dicotómico. Cuando hablabas de riesgo y de probabilidad, la gente pues, se perdía un poco. Bueno, nos gastamos 200 euros por persona en lotería de Navidad porque la percibimos como dicotómica, o me va a tocar el gordo o no me va a tocar, y realmente no es así, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco esas ventajas que tiene el hospital a la hora de construir un relato de valor. Pero la madre del cordero auténtica está en eso que hemos comentado antes, en la capacidad que tiene el hospital para, a partir de la cantidad de datos que genera, poder tener perfectamente parametrizada la naturaleza, el comportamiento y el abordaje de su demanda. Cosa que primaria, se ha escrito mucho sobre el tema, llevamos muchos años dándole vueltas, pero seguimos sin pegar ese empujón para tener, con todos los datos que podemos generar, establecer una precisión mucho más fina para decir, con tanto dinero puedo generar estos resultados, con tanto dinero y tantos profesionales puedo hacer estas cosas. Cosa que el hospital, como hemos visto antes, lo tiene clarísimo y lo clava, ¿no? Y eso es porque a lo mejor hay algunos tabús que nunca hemos roto, ¿no? Y se han roto con la pandemia. Es decir, por ejemplo, lo de coger un teléfono para decidir si una persona tiene que venir o no al centro de salud, si tiene que venir para 5 minutos, o para 30, o para 10, o para 2, yo creo que eso es un paso que nos acercaría muchísimo a la primaria a poder medir la actividad y los recursos que se necesitan de una manera parecida como lo hace el hospital, ¿no? Nadie concibe en un hospital que los pacientes lleguen y ocupen las camas libres que haya a su criterio, ¿no? Incluso en la urgencia del hospital, cuando un paciente entra en un circuito, ha pasado por 2 personas antes, que han decidido que ese es el mejor circuito para él. ¿Esto es poner barreras a los pacientes? No. Esto es colocarlo en el sitio adecuado para que reciban la mejor atención, ¿no? Yo creo que esta oportunidad que se ha generado de conocer con anterioridad a la presencia del paciente a qué viene y qué necesita, yo creo que es algo que la primaria debe aprovechar para construir ese relato y para construir esa propuesta de valor a la que yo me estoy refiriendo, ¿no? Porque permitiría hacer precisiones de cuántos recursos necesito muy parecidas a las que ya puede hacer el hospital, ¿no? Y bueno, ese es un poco lo que yo quería dejar sobre la mesa y ahora ya discutimos lo que queráis, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, José Luis. Nada. No sé si comentar algo o hacer las intervenciones seguidas y luego al final... Y modelarnos en las intervenciones, bueno, podríamos ya pararnos aquí, sí, seguro, porque ha dejado abierto el campo, ¿no? Ya. Pero bueno, entonces lo que proceda, que eres Luis el ahora moderador, pues nos hablará sobre a qué ha llevado la falta de recursos, ¿no? Y nos explicará que en atención primaria hay varios filones que los tenemos olvidados por completo, como el comunitario, el domiciliario, sociosanitario, o sea, las unidades docentes, digamos, unidades de gestión clínica docentes, y también creemos que es importante poner la presencia curricular, tanto de medicina como de enfermería, en los estudios de grado de la carrera, ¿no? de medicina y de enfermería.
Pues tú tienes la palabra, Luis. Muchas gracias, Bernabé. Yo creo que no hay una disciplina en nuestro ámbito, en nuestro ámbito médico, que no haya estado sujeta a tantos planes, declaraciones, manifiestos, marcos estratégicos, estrategias marcos, es decir, toda una serie de proyectos que realmente a lo largo de la historia de hace casi, pues estamos hablando del año 84, casi 40 años, ¿no?, de la historia de atención primaria. Poco de todos estos planes o de todos estos proyectos, poco realmente ha llegado mucho al principio sobre todo, pero tras su inauguración a las consultas del día a día del médico de atención primaria ha llegado poco de todos estos proyectos, ¿no? Probablemente porque ha sido muy complejo, son desarrollos muy complejos, muy accesos, con mucho exceso, ¿no?, de desarrollo, y que lo han hecho inviable, y sobre todo porque le han faltado los instrumentos para poder llevarlos a cabo, ¿no? Instrumentos que han sido deficitarios, incluso muy carentes, ¿no? Y cuando hablo de instrumentos, fundamentalmente hablo de financiación, ¿no?, en el histórico de atención primaria. Una prioridad política no es, sin un presupuesto definido claro, una financiación bien clara, no es una prioridad política, es otra cosa, pero no es una prioridad política. Y muchas veces se ha hablado de prioridad con respecto a la atención primaria y obviamente eso no ha ocurrido, ¿no? Desde su inicio, estoy hablando del año 85, recordar 85 el Real Decreto, 86 la Ley General de Sanidad, 84 fue el Real Decreto, fue en el 84, no 84. 85 fue el ingreso en la Unión Europea y el 86 la Ley General de Sanidad, ¿no? O sea, que estamos hablando de hace 40 años, ¿no? El presupuesto en salud de este país fue aumentando, obviamente, como no podía ser menos. Ingresábamos en la Unión Europea, ¿no? Y este presupuesto fue aumentando de una forma progresiva, de acorde al crecimiento económico del país, de acorde al PIB, hasta pues el año 2009. El año 2009 fue, bueno, una fecha absolutamente fatídica para los servicios públicos de este país con la crisis financiera, ¿no? Fuimos subiendo, pero nunca llegamos a alcanzar la media, ¿no?, del gasto sanitario que tenían la mayoría de los países europeos, ¿no? Y íbamos casi íbamos a llegar, ¿no?, cuando llegó la ley, pero llegó la crisis financiera del 2009, ¿no?, que para mí ha sido absolutamente determinante, ¿no? Tan es así que en su inicio, en el año, por ejemplo, del año 2009, cifras que yo tengo aquí de 38.000 millones en 7 años, desde el 2002 al 2009, pasamos de 38.000 millones a duplicarlo a 70.000 millones solamente en 7 años, ¿no? Y desde el año 2009, con la crisis financiera, insisto que para mí ha sido determinante en la financiación de los servicios públicos y concretamente en salud, y más sobre todo en primaria, durante 10 años, 2009-2018, no solamente no se mantuvo ese presupuesto, sino que incluso decreció. De los 70.000 millones de euros pasamos a 62.000 millones de euros en el año 2018, con picos incluso más bajos que fueron tremendos en el 2015 y en el 2016, ¿no? En Andalucía nos mantuvimos más o menos pues con cifras muy preocupantes. En el año 2009 teníamos un presupuesto de 10.275 millones de euros. En el año 2018, 9 años después, teníamos 9.000 millones de euros de presupuesto. Los 10.000 millones de euros del año 2009 lo hemos superado en el año 2020, y en el año 2021 tenemos un presupuesto aproximadamente de alrededor de los 11.000 millones. Es decir, que durante una década hemos sufrido una crisis tremenda en este país, pero mucho más a mi parecer, en los servicios públicos, fundamentalmente en el presupuesto en salud, ¿no? Y con respecto a Europa también nos hemos movido en cifras a lo largo de toda esta trayectoria de años, estamos hablando de 40 años, muy por debajo del PIB, no en datos absolutos, porque no podemos comparar con potencias, ¿no?, como Alemania, como Francia, pero en PIB, que es un parámetro de comparativo importante,
nos hemos manejado siempre muy por debajo de de las medias que se dedican en salud en Europa, ¿no? Estamos hablando del 6,4% de PIB, por ejemplo, en el año 2018, y siempre hemos oscilado sobre el 6,5, 6,4, incluso en la época de la crisis fuerte, mediados de la década del 2009, 2019, pues alrededor incluso de 5,8, ¿no? Son, para mí, en cuanto a financiación, pues muy deficitaria, ¿no? Pero claro, la cuestión, estamos hablando de presupuesto y estamos hablando de gasto, ¿no? Pero el problema, y aquí radica la cuestión, ¿no? Y la gran discusión, que es el reparto, es la distribución, ¿no? Y ahí es donde está realmente el quid de la cuestión, es decir, cómo se distribuye el gasto entre el gasto sanitario, entre lo que es atención especializada hospitalaria, atención primaria y gasto farmacéutico, que son los tres pilares fundamentales que sostienen el gasto sanitario en este país, ¿no? Pues claro, el problema es que bajo mi criterio ha habido una divergencia importante, ¿no? Incluso desde el año 1986, o en el año 1985, recién creada por el decreto de atención primaria, ese gasto en atención primaria porcentualmente ha ido descendiendo hasta el año 2009, y no digamos ya desde 2009 para acá, ¿no? En detrimento de la atención primaria ha ido subiendo proporcionalmente de una forma importante el gasto sanitario en atención especializada hospitalaria. De modo que en plena época de la crisis, estamos hablando del año 2015-2016, hablamos de 5 millones de parados en este país, un 20% de reducción del sueldo en el ámbito profesional médico, un PIB por los suelos. La mayor diferencia porcentualmente hablando entre especializada hospitalaria y primaria precisamente coincidieron durante esos años, ¿no? Y eso pues ha determinado muchas cosas, muchísimas cosas. Hemos estado más de 10 años sumidos en algo que no quisiéramos recordar mucho, ¿no? De tal modo que lo que comentaba ¿no? Yo lo sigo mucho, nuestro compañero Juan Simón, ¿no? Lo que es la boca de la serpiente, ¿no? Entre lo que es la financiación en atención primaria con respecto a lo que es la financiación en atención especializada hospitalaria, como es la boca de la serpiente, que va abriéndose cada vez más, ¿no? Que en el sentido figurativo, pues la verdad que es muy real, ¿no? Y en nuestro país, pues también habría que comentar algunas cosas, ¿no? En cuanto a comunidades autónomas, ¿no? No es precisamente Andalucía la comunidad autónoma, hablando históricamente, que más, en cuanto a un parámetro que considero que es importante, en cuanto a euros per cápita, ¿no? Euros destinados a salud por ciudadano, ¿no? Que hemos estado siempre durante estos últimos 20-25 años pues, en vagones de cola, ¿no? Siempre las primeras comunidades, históricamente hablando, pues estamos hablando pues, eso, del País Vasco, de Asturias, estamos hablando de Aragón, estamos hablando de Navarra, estamos hablando incluso de Extremadura, donde han mantenido una asignación en euros per cápita mucho mayor que la nuestra, ¿no? Bien, bueno, estamos hablando de eso, pero ¿eso qué ha traído consigo, ¿no? Pues estamos hablando de números, cifras, financiación y tal, sí, bueno, pues es que eso se traduce en recursos, ¿no? Eso se traduce en recursos humanos, en médicos, en enfermeros, en pediatras, también hay que decirlo, médicos de familia, pediatras, enfermeros, y algo también muy importante para nosotros, para la atención primaria, que es personal de apoyo como es administrativo, ¿no? Las carencias previas que ya teníamos sumido a la crisis tan tremenda que hubo en el 2000, a partir del 2009, la crisis de Lehman Brothers, ¿no? Trajo una política de recortes tremendo y ha durado más de una década. De hecho, el presupuesto del año pasado por primera vez supera al que hubo en el año 2009. No solamente personal, sino también medios, dotación y accesibilidad a medios diagnósticos, complementarios, etcétera, etcétera, ¿no? Eso para mí lo que ha traído consigo es lo que yo llamo una distorsión, ¿no? Una distorsión progresiva en el ámbito del trabajo, ¿no? Donde una ratio deficitaria en cuanto a asignación de médicos por ciudadano, ¿no? E insisto, estamos por debajo de la media en cuanto a médicos de familia por 1000 habitantes con respecto a la media europea, ¿no? Eso unido a las famosas tasas de reposición.
a las vacantes de plazas que no se han ocupado o no se ocupaban, y donde ha llevado todo a lo que es la política de reparto de cargas, de agendas ya muy sobredimensionadas, ¿no? Hemos estado durante mucho tiempo achicando agua, ¿no? Y eso pues ha mellado a los compañeros y ha mellado un poco la estructura. Y también quiero aquí un poco incidir que estamos aquí 3 directores o exdirectores de centros de salud, donde durante esta crisis nosotros hemos estado achicando agua, pero ha habido muchos compañeros que son los que han llevado el barco, ¿no? Que han sido nuestros directores de centros de salud, y ellos han tenido que llevarnos a nosotros en un barco con el timón roto y con las velas muy deterioradas, ¿no? Otra cuestión también, un poco para rematar ya esta situación, se crea en el año 2006-2007 algo que para mí personalmente pues, me dolió, ¿no? Mucho, ¿no? Como profesional de la atención primaria y como especialista en medicina familiar y comunitaria, que son la creación de los dispositivos de apoyo, ¿no? Que se han hecho estructurales de plantilla, ¿no? En un colectivo donde en esa época, estamos hablando de una década entera, la eventualidad y la precariedad era la nota, ¿no? La nota común para todos estos compañeros. Esos dispositivos de apoyo que se crearon para cubrir incidencias y salientes de guardia se han transformado en plantilla por oposición, ¿no? Algo que para mí es absolutamente un sinsentido, ¿no? Como especialista en medicina familiar y comunitaria, ¿no? Lo que yo le llamaba, ¿no? En esa época eran activos laboralmente manejables, ¿no? Porque realmente así han sido tratados, ¿no? En muchísimas ocasiones. Luego, más que todo eso, ha sido la desmotivación, porque estamos hablando de mucho, ¿no? De mucho tiempo, ¿no? Hablando en su momento con la anterior consejera de salud, o no sé si con la actual, ¿no? Hablando del cabreo, ¿no? El cabreo no deja, no, los médicos de atención primaria no estamos cabreando, porque el cabreo no deja de ser una emoción, ¿no? Uno se cabrea y es una emoción y es pasajera. Pasa como muchas emociones que hemos padecido en la pandemia, ¿no? Son situaciones que en un momento no dejan de ser emociones, ¿no? Pero no deja, no es algo transitorio. Era mucho peor que eso, que es la desmotivación por la suma de circunstancias mantenidas en el tiempo, ¿no? Para mí negativas, ¿no? Entonces, todo esto ha llevado a la pérdida de pertenencia, a lo que yo llamo lo que es la identificación, y a la pérdida de la identidad profesional y a la pérdida de la identificación con proyectos de la empresa, ¿no? Y eso mantenido en el tiempo. Como estructura, como equipo básico de atención primaria, hemos perdido la identidad, ¿no? Lo que me trae, ¿no? Y porque lo leí antes de ayer, ¿no? De una persona que yo seguía mucho, ¿no? Que, como decía Battiato, ¿no? Hemos perdido el centro de gravedad, ¿no? Permanente, ¿no? En los equipos de atención primaria. Y otra cosa también fundamental, todo, bueno, pues aquellos, los dos estos barras, hemos perdido la relevancia, ¿no? en la asistencia sanitaria, porque no ha habido prioridad sanitaria, así de claro, ¿no? Bueno, tenemos escaso peso en nuestro país, en el conjunto del sistema sanitario, ¿no? El pilar esencial de la asistencia sanitaria, que eso lo hemos oído muchísimas veces, no es porque uno lo diga, porque uno se lo crea, es que eso no hay que decirlo y creerlo, ¿no? Es que realmente no está construido el pilar, por mucho que se repita, ¿no? Y otra cosa también para mí importante, es decir, fijaros cómo no hemos hablado de pandemia, porque la pandemia necesitamos un programa entero, ¿no? Para poder hablar del tema, de la forma que ha incidido la pandemia en nuestro quehacer diario, ¿no? Pero no he querido incidir mucho en ella para que no un poco se superponga a algo que viene ya de mucho tiempo, ¿no? Tiene un largo recorrido. La pandemia, esperemos, ¿no? Que da poco tiempo, muy poquito tiempo, pero la situación de primaria arrastrada de hace ya muchísimas décadas, pues si no se toma rienda en el asunto, se va a seguir deteriorando de una forma para mí inevitable, ¿no? Y luego un dato también
que lo saqué la semana pasada, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta. Nosotros, en nuestro colegio, en Bernabé, tenemos a fecha creo que fue a final del año pasado, primero de este año, 1.166 médicos de familia. El 31%, es decir, 364 médicos tienen más de 60 años. Con las mismas cargas asistenciales de siempre, ¿no? o acentuadas. Insistir en esta situación porque hay otros colectivos en cuanto a fuerzas de seguridad, estamos hablando también en magisterio o incluso en el personal sanitario, en universidad, donde a partir de determinada edad hay una reducción de cargas asistenciales para dedicarla a otras cosas, ¿no? Personas que tienen mucho valor en cuanto a proyectos de investigación que se podrían poner en marcha, ¿no? Aprovechando precisamente estos escasos compañeros que podrían dar lugar, bueno, pues a motivar a otros, ¿no? Y esto es un poco lo que yo me gustaría, lo que un poco quería remarcar, ¿no? de toda esta situación en cuanto ¿no? a la primaria de hoy día, ¿no? Bien, muchas gracias, Luis. Hay una cosa que la pandemia nos ha traído, o que de la pandemia ha surgido, que es la necesidad de tener una salud pública potente a nivel nacional, ¿no? Y también preguntarnos nosotros qué papel tendría ahí primaria, ¿no? Todos estamos de acuerdo que sería un papel fundamental. Pero yo recuerdo que cuando empezó la reforma de la atención primaria, en los centros de salud, en las zonas básicas, había veterinario, había farmacéutico, había trabajador social o trabajadora social. Entonces, pues eso habría que volver a recuperarlo, y así también como a psicólogos. Ahora, si queremos hacernos cargo de las residencias de mayores y tal, tendríamos que hacerlo, ¿no? Entonces, Serafín nos puede refrescar la memoria con algo nuevo, que no es nuevo, sino de hace 2 años, que se ha nombrado aquí ya, que es el marco estratégico para la atención primaria, ¿no? y comunitaria, que fue presentado el Consejo Interterritorial el 10 de abril del 19, o sea, hace ya más de 2 años, ¿no? Y en él pues se establecían una serie de estrategias, objetivos, acciones, que todo esto lo ves comparado con lo de la reforma y es muy similar. Y entonces, pues, nos puede hablar algo de eso y de otras cosas, por supuesto. Bueno, pues lo primero es agradecerte, Bernabé, como presidente del colegio, la oportunidad de compartir este rato, además con compañeros y además amigos, y también a Luis, porque además la idea ha partido de nuestro vicepresidente, en este caso tercero, no Luis, pero responsable de formación, sobre un tema que además, bueno, aquí se ha hecho comentarios, diríamos, amamos, ¿no? Que es la atención primaria, ¿no? Y voy a empezar por ahí también, porque efectivamente yo creo que fuimos responsables, ¿no? Y nunca mejor dicho, como directores de una época casi de luna de miel, y yo quiero también reafirmarme en las palabras que hoy Luis ha dirigido a los directores de unidades de gestión clínica, nada comparable, nada comparable en nuestra etapa, y ya nos quejábamos con la situación en la que han estado nuestros compañeros que asumen o han asumido y siguen asumiendo una responsabilidad cuando no hay nada que gestionar, ¿no? Y cuando digo nada no me refiero a recursos humanos, hay muchos recursos humanos por gestionar, lo que no hay nada a veces, porque teníamos hasta desconocimiento a lo que nos enfrentábamos, y encima con una escasez de material. Sean mis primeras palabras también de reconocimiento, ¿no? Yo voy a tirar también de una frase para empezar, y voy a tirar de Ramón y Cajal, ¿no? Y es una frase que viene a pie a lo que se me pide, ¿no? Dice que las ideas duran poco si no hacemos nada con ellas, y eso es lo que venimos haciendo desde que empezó precisamente este siglo. No parar de elaborar marcos e ideas para después no hacer nada con ellas, ¿no? Y esto nos genera prácticamente esta sensación de estar siempre en la casilla de salida, ¿no? Quizás nosotros fuimos una generación que se nos entregó un cubo de rubí perfectamente formado, nuevecito, brillante, que empezamos a darle vueltas, y le hemos dado tantas vueltas que no somos capaces de ponerlo otra vez como nos lo dieron, y todavía damos vuelta en este tema, ¿no? Lo segundo, efectivamente, que quizás deberíamos de plantearnos, de que
a veces tengo la sensación que esto se parece a la famosa, vamos a llamarle leyenda de los sabios ciegos y el elefante, ¿no? Aquí estamos mucho hablando de mi parte y no estamos viendo el todo, ¿no? Inclusive yo mismo he dicho en alguna vez que no sé si quien está en crisis es la medicina de familia y no la atención primaria, ¿no? Porque posiblemente lo que esté viendo es una parte de la atención primaria. Por cierto, posiblemente no, reafirmo la parte más en crisis, que es el rol del médico de familia en este camarote de los hermanos Mar, que significa ahora la atención primaria, porque todo el mundo quiere estar ahí, no sé muchas veces para qué, o en base a qué, y muchas veces no definimos muy bien cuál es nuestro rol ahí dentro, pero lo dejaré también ahí. Y después porque las ideas que hemos puesto en marcha son como los castillos de naipes, ¿eh? Prácticamente se nos han diluido, se nos caen rápidamente, ¿no? Pues bien, efectivamente, a lo largo del siglo XXI, nefasto para la atención primaria, Luis, lo siento, no solo desde el 2009. En la época de vacas gordas, la fascinación tecnológica y diagnóstica nos hizo volvernos al hospitalocentrismo. Y esto va desde antes del 2000 hasta el 2009. Si no, no hubiera salido ni el documento de consenso del 2000, que ya denunciábamos una situación bastante poco sostenible, la plataforma 10 minutos, que en el 2003 materializamos con 10 minutos de silencio en el primer congreso del PAIME aquí en Córdoba, ni la estrategia P21, que es del 2006. Luego, la crisis lo único que ha venido es todavía a empeorar más, vaca flaca, la imagen de la atención primaria, llevándola a una media de presupuesto prácticamente a día de hoy que no llega al 15% de la tarta en toda España. Y ahora dirá, bueno, pues Andalucía está en el 18, sí, posiblemente el 18 coyunturalmente por la pandemia, porque los gastos en personal son indudables y en material se van a perpetuar, pero el 18 es nada comparado con ese 25% de la tarta que los inicios del foro de la profesión médica, año 2010, venía pidiendo simplemente para ponernos en marcha, ¿no? Efectivamente, a lo largo de este tiempo he nombrado algunos de los marcos, estrategias, etcétera, que hemos puesto encima de la mesa, con un enfoque casi siempre emanado en una primera etapa de los profesionales, ¿no? Yo creo que a lo largo de este siglo, antes de que llegara la COVID, las propias administraciones fueron siendo conscientes que el evolutivo que tenía el futuro de la atención primaria con un presupuesto como el que aquí se ha comentado, pues prácticamente lo que iba es a la abolición de la atención primaria como la entendíamos, ¿no? Sobre todo viendo que si algo creció en la época de la crisis fue el ejercicio privado, más bien que el ejercicio privado no, sino diríamos la sanidad privada, ¿no? Con la llegada además de grandes grupos que eran capaces de ponerte a un médico por menos de 5 euros, bueno, hoy en día está ahí en Telefónica, Movistar, que además te conecta contigo a cualquier hora y supuestamente sin entornos de medicina de familia, con la posibilidad de que tú accedas directamente a lo que dicen atención especializada, olvidándose que el médico de familia es un especialista, el enfermero de familia es un especialista y que la atención primaria es un entorno especializado de atención con resultados, a pesar de la dificultad de tenerlos. A verlos haylos, a verlos haylos. Otra cosa es cómo le hayamos dado comunicación y propaganda, ¿no? Y tengo aquí en esta mesa a un médico que se llama Bernabé Galán, pero es que el centro de salud de Fuente Palmera, no sé, ¿sabéis cómo se llama? Se llama Bernabé Galán. Luego, parte lógicamente de ese prestigio, ¿quién se enteró? Pues los amigos, Fuente Palmera, Córdoba, pero no salió en los telediarios. Tenemos un problema de comunicación, pero voy metiendo alguna puya en este tema, porque a veces sí que ocurren cosas en primaria, ¿no? Otra cosa es que seamos capaces de difundirlas y decirlo. Y esta es una de ellas, ¿no? Yo estoy plenamente convencido de esto que ahora tanto hablamos todos, que por cierto los políticos se han encargado de la resiliencia. Creo que difícilmente Bernabé necesitaría muchos cursos para conseguir que esa resiliencia fuera necesaria hasta en épocas de COVID, ¿no? Porque ese afecto, apego de los ciudadanos por reconocer un entorno, valor, ¿no?, de una atención primaria cercana, se ve reflejada en casos concretos, con nombres concretos, cuando damos efectivamente ese do, pero que poco sale en los grandes medios de comunicación. Dicho esto,
voy a ir entrando en parte de lo que se me ha pedido. Lo hacías comentario de tu apreciación del marco estratégico, ¿no? El marco estratégico de entrada tiene algunas anécdotas, ¿no? La primera es que los dos coordinadores dimitieron, ¿no? Dimitieron cuando vieron por dónde iba planteándose el marco estratégico y entendiendo que era más de lo mismo, con una diferencia en este marco estratégico con los anteriores, y es que aquí han participado los ciudadanos. Se crearon 3 grupos, un grupo de profesionales, pero los profesionales llegaban hasta la esquina. Y lo siento, y creo que todo el mundo tiene que opinar, pero efectivamente tiene que haber pesos de opinión, en base a la acción, ¿no?, de ciertas profesiones en el entorno de primaria, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si uno efectivamente ha desglosado, y hombre, ya viene bien que los enfermeros, enfermería pida que la enfermería familia se desarrolle en este marco estratégico, que tengamos un enfermero por médico, aun a sabiendas que hay debate si tiene que ser uno o más de uno, pero es que no solamente habla de enfermeros, habla de trabajadores sociales, habla de rehabilitadores, habla de farmacéuticos, porque cada uno ha ido y de lo mío qué. Entonces ya partíamos de una base conceptual que volvía a rescatarse un documento de ideas donde efectivamente lo que tenía que haber recogido un marco estratégico era un documento de acciones estratégicas y, a ser posible, revolucionarias. Si no cambiamos nuestro modelo de sistema sanitario tal como está, y lo siento, aunque pondré todos los matices, claro que hace falta dinero, por mucho dinero que pongamos y por muchos recursos que tengamos, si sigue siendo más llamativo, sigue vendiéndose más y sigue teniendo más liderazgo otros entornos asistenciales, la primaria seguirá teniendo los mismos problemas. Era el momento de dar un cambio precisamente en el primer punto del marco estratégico, que es el liderazgo de la atención primaria, pero no el liderazgo de los médicos y de los enfermeros, en el entorno de la gestión macro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Esa parte, que esto lleva a lo demás, ¿no? Un presupuesto adecuado, unos recursos suficientes y un marco donde los que tienen que hacer lo que haya que hacer, está claro, y delimitado que tienen que ser, en este caso primaria, y en otro caso otros entornos. ¿Por qué? Porque efectivamente parte de nuestra guerra es que nosotros vendemos poco, no sabemos muy bien lo que vendemos, con respecto a otros que venden más fascinación, sobre todo bastante más fascinación y tecnología, y por supuesto llama más la atención. Antes hablaba de que tapamos, ¿no? Y yo creo que ha sido muy gráfico, yo creo que ha sido muy clarito, pero hay que delimitar qué es lo que estamos haciendo de más que no deberíamos de hacer, porque yo creo que lo que están haciendo de más son aquellos que no deberían de hacerlo. Pero es que en el entorno hospitalario, cada vez que se hace alguna cosa va a presupuesto, y cuando a primaria llega un entorno asistencial, generalmente viene cuando ya he visto que se me ha desbordado y ya ahora es cuando puede llevarlo primaria. Y no vamos poco, con lo cual generamos poco de tema. Esta fue una primera, ¿no? Yo creo que la primera dimisión ya venía a advertir de por dónde iba este marco estratégico. Lo segundo del marco estratégico es que no hubo un gran consenso del todo. Bueno, los médicos acabamos firmando, pero no hubo un consenso político. Todas las comunidades del PP se fueron. Luego, esto es un marco estratégico de las comunidades del PSOE, que era la que gobernaba. Si hubiera sido al revés, hubiera ocurrido lo mismo. No hay interés político en que haya un marco estratégico para la atención primaria. Esto lo diré más alto o lo puedo vocear más, pero así de claro. O se ponen de acuerdo y se quitan el sello, porque la atención primaria no es de derecha ni de izquierda, pero yo vuelvo a comentar, este marco estratégico nace sin el consenso de las comunidades gobernadas en el 2009 por el Partido Popular, con lo cual no es un marco estratégico de obligado cumplimiento ni como hoja de ruta, ¿eh? El tercero, desde el punto de vista de los profesionales, también había divergencia en el entorno profesional. Médicos no estaban totalmente de acuerdo, problemas competenciales malentendidos, etcétera, etcétera, pero ahí me pararé lo justito, ¿no? Tenía una bondad este marco, y es que marcaba como 3 escenarios: uno de medidas urgentes, una de medidas a mediano plazo y otras a largo plazo, porque cualquier plan estratégico tiene que saber a dónde tiene que llegar, porque si no lo que haremos es ir parcheando. Por cierto, es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, a veces tarde, ¿no? Cuando ya se nos están cayendo las gotas, ponemos y arreglamos, lo pintamos y no queda ni mal, ¿eh? Pero el edificio sigue estando con los mismos problemas, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Claro, porque esto es el 2009.
y que ha venido la pandemia, dicen, ¿no? Sí, ha venido la pandemia, ¿no? Perfecto, ¿no? Pero desde 2009 hasta la pandemia, hace un año me tocó llevar la voz de la profesión a la Comisión de Reconstrucción, el 2 de junio. De la Comisión de Reconstrucción salieron 71 medidas para el entorno sanitario, ¿no? Ni están ni se le esperan. Luego no hay voluntad, porque la pandemia claro que está aquí, pero ¿cuándo vamos a esperar para poner solución a los problemas crónicos? Porque claro, se habla mucho de la vuelta a la normalidad en primaria, que tarde o temprano se sostiene poco el actual foto, o por lo menos genera mucha insatisfacción tanto en profesionales como en ciudadanos, ¿no? Que se tienen que ver abocados a una carpa, a esperar fuera. Ya estamos en mayo, volvemos otra vez a la carpa, y estoy hablando de entornos que conocemos, una carpita entrando por la puerta de atrás y todo el mundo fuera, y a veces con salas de espera vacías, porque ahí están en otro tipo de consulta, ¿no? Pero claro, para volver a donde estábamos en marzo del 20, con los mismos problemas, no hemos sido capaces todavía de poner en marcha una nueva forma de entrar a tener contacto con la primaria. Todavía estamos dándole vuelta a ver si evitamos algún roce competencial en lo que tiene que hacer enfermería. Por cierto, enfermería que lo hace por decreto ley y sin hablar con enfermería, de la noche a la mañana, todos los enfermeros están dispuestos a hacer demandas o otro tipo de demandas con el mismo precio. Claro, efectivamente que tengo que ser crítico con un marco que, por cierto, como todos los marcos, tienen una letra muy bonita. Es curioso cómo nos olvidamos del trabajo que se hace. Esta comunidad, por eso digo que hay que quitarse los tintes políticos, escasamente un año antes del 19 presentó un marco reformista, etcétera, avalado por el entorno profesional, las sociedades científicas, en un marco además de presentación pública. Yo tuve la oportunidad de presentar también a la propia consejera en Sevilla para que explicara ese marco, pues ni está ni se le espera, y es que algunos no saben ni en qué cajón está. Pero efectivamente yo me quedaría, y con esto cierro esta parte de provocación del Estado, porque efectivamente habría que ir ahora al grano de que las ideas duran poco si no hacemos nada con ellas, que está casi todo escrito, porque sí que existe un alto consenso profesional y de administración de la necesidad y el tema es de la primaria para cuándo. Esa es la pregunta. Y podríamos ahora, yo creo que el debate puede dar de más, tendría otras cosas que comentar aquí, pero bueno, posiblemente muchas gracias. Por factor tiempo. No sé si vendría a cuento el sacar ahora una serie de conclusiones que tengo anotadas, o bien debatir alguna de las cosas. Lo que sí pido es que salgamos de este panorama pesimista, que Serafín, a mí al menos lo que me ha hecho es volverme optimista, ¿no? Porque la pandemia nos ha dado cosas malas y cosas buenas, pero entre las buenas podemos ver la esperanza de poder organizarnos de otra manera y aprovechar la situación para hacer esas modificaciones que podrían venir bien en la atención primaria. Pero tú querías preguntar o querías comentar. A ver, lo hemos comentado todo y ahora Serafín, que por cierto Serafín, lo tengo aquí anotado, la ministra Darias, el día de la atención primaria, que fue el 12 de abril, es que lo he visto, Darias, igual que todos los ministros, igual que todos los consejeros y tal, anuncia reformas e inversiones para atención primaria, o sea, que cada ministro pues, tiene su ministro. Sí, pero creo que un plan de reforma, con un problema añadido que has definido muy bien, es que hay unos fondos europeos para la reconstrucción, para sanidad, que ha sido Bernabé. Para la sanidad vienen 1.000 escasos, digo 1.000 escasos, que son muchos, 1.000 escasos millones, totalmente insuficientes, totalmente insuficiente, ya no solo para el sistema, pero sería insuficiente para primaria, para todo el territorio nacional. De una cantidad de millones que, claro, que si le preguntáramos, esto que dice, si le preguntáramos realmente a los ciudadanos, oiga, del dinero que viene de Europa, ¿qué porcentaje debería de ir destinado a? ¿Por qué no hacemos estas preguntas? Pues porque tampoco interesa. Por eso digo que la voluntad política está ausente. La voluntad política en el tema de sanidad no debería de ser, diríamos, de discrepancia. Y vuelvo a comentar lo del marco.
hubiera dado igual, si lo hubiera sacado el Partido Popular en el gobierno, se hubieran levantado las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el Consejo Interterritorial se ha convertido, sigue estando, en un consejo que, lógicamente, con todo mi respeto, no cumple su cometido, ¿no? Y a la vista está el debate generado en relación a algo que para la población ha dejado estupefacta en qué va a pasar con la segunda dosis a aquellos que se vacunaron con AstraZeneca, ¿no? Bueno, esto es impensable que ocurra en otros lados. En otros lados se toma la decisión de poner una y lo hacemos todo, o hacer otra, pero lo hacemos todo, ¿no? Pero bueno, esta parte quería comentarlo porque está muy bien que cada ministro que llega diga que hay que hacer, hay acuerdo, todo el mundo quiere que la primaria vaya muy bien, pero a la hora de la verdad falta concretar, ¿no? Yo sí querría insistir en una cosa, el camino para hacer visible esta necesidad y para ese relato de valor, esa propuesta de valor que yo apuntaba, yo creo que no está, y rompo aquí una lanza a favor del hospital, ¿no? Yo creo que no está en compararse tanto con el hospital, creo, ¿eh? Porque es lo que decía antes con el ejemplo de resonancia, es que es como intentar comparar cosas que no son comparables, ¿vale? Y si nosotros hablaba de la boca de serpiente, ¿no? Es que esa boca de serpiente yo creo que es inevitable también, porque yo como ciudadano quiero una atención primaria fuerte, que atienda mis necesidades de salud básicas, mis patologías crónicas, pero también quiero tener preparado en el hospital la más alta tecnología para que hoy podamos tener, andando por la calle, personas que antes tenían un ictus trombótico y no salían. Es decir, es que eso también es importante y necesario, y la tecnología avanza a muchísima rapidez. Y hoy hacemos cateterismo cardíaco a personas que van por la calle y pues, exagerando mucho, ¿no? Y se tocan el pecho, y hace 10 años pues eran a vida o muerte, ¿no? Es decir, estas cosas son necesarias también, es decir, y eso, el diferencial de subir un escaloncito en la tecnología y los resultados del hospital y el subir un escaloncito en primaria siempre es más grande en el hospital, porque es mucha la tecnología que lleva. Entonces, claro que la boca de serpiente cada vez es más grande, ¿no? Sí, pero pasa que la discusión no se establece evidentemente el presupuesto, porque está claro, el presupuesto es mucho mayor, ¿no? Y así debe ser. Esa no es la discusión, y yo quiero aclararlo, ¿no? Porque muchas se pueden malinterpretar. No es eso ni muchísimo menos, por el contrario, ¿no? La discusión se establece cuando la progresión en cuanto a esa financiación va aumentando en la especializada en detrimento de la primaria. Es una primaria muy deficitaria. Esa es la discusión. No que tenga más, porque debe tenerlo, sí, sino la progresión en el tiempo. Y no fue desde el inicio de la crisis, fue ya lo he comentado en la diapositiva de Juan Simón, es desde el año 1986, en el 85, fue el año que coincide con la creación, ¿no?, del Real Decreto de la atención primaria. Ese presupuesto fue disminuyendo de una forma importante, y en el 2009 que muchísimo más durante toda la década siguiente en nuestro país. Y luego hay una cosa que hemos comentado los tres, y yo creo que hay que insistir. Es decir, cuando estamos hablando de compañeros de atención primaria, especialistas en medicina familiar y comunitaria, donde hay mucha humanidad, como en toda nuestra profesión, está claro, ¿no? Se acentúa mucho en atención primaria, pero fundamentalmente hay mucha ciencia en nuestro ámbito. Cuidado, hay mucha ciencia en nuestro ámbito. Ese personal que tú tienes, tan absolutamente valioso, tiene que estar defendido por una instancia, una administración en rango, lo hemos comentado antes, incluso de una dirección general de atención primaria, que marque estrictamente el marco de competencias para resolver los problemas actuales de la población, que es lo que se tiene que hacer en primaria hoy día. Porque si seguimos así, pues lo que estás comentando, aparecerán servicios de otras entidades donde abarcarán esas necesidades que tiene la población, que teóricamente deberían estar dentro del ámbito de primaria, pero es que nadie defiende eso, ¿no? Profesionales que a título individual pueden luchar y pueden pelear y se dignifican diariamente, ¿no? Pero tiene que haber una estructura, ¿no?, que defina bien cuál es el marco de competencia actual de la atención primaria, darle los recursos necesarios, exigir resultados y evidentemente dotarla de recursos para que pueda dar lugar, ¿no?, a esas competencias que se le han asignado, ¿no? La pérdida de capacidad resolutiva de la atención primaria está aumentando, ¿no?
Sí, yo está quería aumentando. apuntar porque cuando uno hace una primera exposición intenta, y después cuando uno va el último tiene la posibilidad de provocar o tirar para alguno de lo que habéis expuesto. Vamos, yo creo que esto efectivamente es un debate, en algunos momentos he intentado hasta provocar. Pero nos guste más o nos guste menos, la realidad de la medicina y del entorno de los sanitarios nos va a obligar a seguir compitiendo. Hoy en día estamos no en la resonancia, estamos en la medicina de precisión, estamos en la medicina genómica, estamos en el plan Genómica, estamos en el CAR-T, estamos en otro mundo de alto coste o de altísimo coste, que además nos va a hacer todavía más necesario que marquemos nuestra situación en el sistema. Y yo creo que hay una parte que tendremos que ir empezando a quitar del relato. Nosotros, cuando digo nosotros, y aprovecho además que tengo un compañero enfermero aquí, médicos y enfermeros no somos la puerta del sistema, ¿eh? Nosotros somos el centro del sistema. El lugar. Y lo que tendremos que plantear es que el médico de familia, la atención primaria, la enfermera de familia, es el centro del sistema. Poder ser efectivo y eficiente en la gestión de un paciente solamente se puede hacer cuando tú tienes una serie de recursos, empezando por el del tiempo. Si tú te conviertes en la puerta del sistema, efectivamente acaba siendo nada más que la puerta. Y en cualquier entorno empresarial, en la puerta suele haber gente capacitada para estar en la puerta. Pero no creo que tenga que ser los capitanes que llevan el barco. Vuelvo a comentar, creo que tendremos que redefinir el rol, los roles, el rol de la primaria esencialmente en sus dos principales protagonistas, y voy a hacer hincapié, los demás claro que ayudan y que son necesarios en sus dos principales, y no pueden ser la puerta. El paciente ciudadano, usuario, no puede ser su contacto en la primera puerta inmediatamente pidiendo cita para el médico. Hay que ser valiente, pero hay que explicarlo bien, ¿eh? Esa parte es a lo que yo me quería referir, y hay que explicárselo bien a los propios compañeros, que ha tocado no quedarse así, porque tenemos que ser responsables precisamente de la gestión de nuestro paciente, que fluye por el sistema y que a veces hay tendencia a engullirlo. ¿Por qué? Porque el que tiene paciente genera una demanda, el que genera demanda genera una serie de necesidades de recursos, incluidos económicos. Eso el hospital lo hace bastante bien, Yo no estoy en contra del hospital, ni de las nuevas tecnologías. También estoy en contra de que se utilicen algunos escenarios de educación para la salud, preventivos y de promoción, cuando estos son de primaria. Además se costeen, pero se costeen con personal, Y de esto sabemos mucho los que conocemos un poco este entorno. No es una guerra, es simplemente que quien tiene que hacer algo, que diga que lo hace y esto vayan los recursos. Hay que pegarle un golpe al sistema económico, no basta con un 25, a lo mejor un 25 será para una población especial y para unos grupos especiales. Otro a lo mejor con el 18 le va muy bien, pero algunos van a necesitar el 35. ¿Por qué? Porque son capaces de dotar a su centro de atención primaria de tecnología diagnóstica, no de la tecnología, sino capacidad de interpretación y de toma de decisiones. Creo que cada vez un personal, como tenemos afortunadamente en España, con una alta capacitación, puede hacer algo más, que simplemente hacer trámites burocráticos y administrativos, Ahí es donde tendremos que reconducir. Y esto es una demanda, no es mía, Esto es de hace prácticamente 4 días, hablando pues con plataformas como Basta Ya o algunos de ellos. Al final lo que te están pidiendo es que quieren ser protagonistas, pero de verdad, Y perdón. Muy bien. Yo creo que es hora de leer las conclusiones, a ver si llegamos a alguna parte. Ha quedado claro de que la primaria no ha conseguido todavía constituirse como el pilar fundamental. Que la pandemia ha puesto a prueba el sistema sanitario, tanto en fortalezas como en debilidades, Y que entonces tenemos ahora la oportunidad de reescribir un nuevo relato para la atención primaria, y donde el valor de la atención primaria debe sustituir a los aspectos reivindicativos, que hasta ahora se han llevado. Hay que ordenar mejor los espacios, los tiempos y los proveedores, y hay que sacar y poner en valor y comunicarlo la capacidad excelente de resolución que tiene la atención primaria. A pesar del déficit permanente de recursos humanos, equipamiento y acceso a la tecnología, y que podemos caer en riesgo de que aparezca una cartera de servicios hospitalaria en un ambiente extrahospitalario, o sea,
que nos afecte a la atención primaria. Definir los nuevos roles profesionales y competencias, así como el reconocimiento a los profesionales, establecer una dirección general de atención primaria, recuperar la figura del médico de familia, que es el médico de confianza, el centro, como ha dicho Serafín, junto con la enfermería. Hemos pasado desde el principio hasta ahora, desde la esperanza al abatimiento y de la resignación a la indignación. La atención primaria se ha desestructurado y, por lo que vemos, los políticos no hacen nada, y nosotros tampoco, podemos decir, en volver a estructurarla. Hay que impulsar reformas económicas, laborales, el reconocimiento profesional, repito, y en reformas en el acceso a las tecnologías diagnósticas y terapéuticas. Los presupuestos pues, han de basarse en criterios de actividad y resolución. Es imprescindible el compromiso de las autoridades autonómicas con el liderazgo de la atención primaria. Consolidar la política presupuestaria y de recursos humanos que garanticen la efectividad y la calidad de la atención primaria. Mejorar la coordinación con otros ámbitos asistenciales, servicios e instituciones. Impulsar la formación y la investigación, que está muy apagada, y reforzar la orientación comunitaria, la prevención y la promoción de la salud y las tecnologías de información y de comunicación, que, como hemos visto, son esenciales. Hasta aquí el resumen. No sé si se me ha quedado alguna conclusión atrás importante para añadirla. No, está bien. Y lo que no, si hay alguna última cosa que decir, si no, pues solo resta el agradecimiento del Colegio de Médicos a los tres, que de todas formas os queremos como mucho, y nada más. Espero que esto le sirva a nuestros compañeros y a todo el mundo que lo vea, porque la idea es colgarlo en la página web del colegio y darle la difusión que haga falta, incluso el pasarlo a otros colegios que quieran darle publicidad y sobre todo, más que publicidad de lo que ya hemos dicho, también el estimular a que se realicen en otros colegios también estas mismas reuniones o estas mismas mesas de discusión. Así que lo dicho, muchísimas gracias y nos despedimos. Gracias a vosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias.